Pueden sentarse, mis hermanos. Marcos capítulo 14, versos 32 al 34. El tema del mensaje en esta mañana: agonía de Jesús en Getsemaní. Marcos 14, 32 al 34. Nos dice así la palabra. Llegaron a un lugar que se llama Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí hasta que yo haya orado. Tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, les dijo. Quédense aquí y velen. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible, pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces Jesús vino y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Y vino Jesús de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino por tercera vez y les dijo: ¿todavía están durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya está cerca el que me entrega. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana venimos a suplicarte tu favor sobre nuestras vidas. Que tu gracia sea sobre nosotros a través de una correcta exposición de tu palabra. Te suplico, Señor, que a pesar de mis debilidades, pues tú tengas misericordia de todos aquellos que han de escuchar este sermón y tú le infundas por el poder de tu Espíritu Santo fe, para que así, oh Señor, puedan acudir a ti en arrepentimiento, suplicando tu favor y tu gracia, que puedan ser protegidos bajo ese sacrificio perfecto que Cristo obró en la cruz del Calvario, para que así pudiéramos ser librados de la condenación eterna. Suplicamos, Padre, que hables a nuestras vidas, que seamos confrontados con nuestras debilidades y pecados, Señor, y que haya en nosotros ánimo pronto para poner asunto a este llamado que tú nos haces. Esto te lo suplico, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A punto de ser entregado a muerte, el Señor Jesús sigue siendo el buen pastor de su pueblo. Sigue enseñando y animando. Sigue apacentando a los suyos. Y ahora nosotros vemos que Él manifiesta su gran amor
sometiéndose voluntariamente a la buena voluntad del Padre Celestial. Está ya a punto de cumplirse todo lo que había sido profetizado acerca de su pasión, acerca de su muerte y acerca de su resurrección. Sus discípulos le han escuchado, han estado disfrutando de su comunión, de su enseñanza durante todo un día y una noche bastante intensa. Eso lo hemos visto en los últimos domingos, según hemos visto estos estudios de manera consecutiva. Y ahora nosotros lo vemos en el Monte de los Olivos, en un lugar específico conocido como el Getsemaní. Y allí lo vemos como el Señor va con los suyos, como era su costumbre, para orar. En cualquier momento vendrían por él para arrestarle. Ya nosotros hemos visto que Judas se había apartado para entregarle. Ya Jesús había instruido a los 11 acerca de la cena del Señor, como vimos hace un par de domingos atrás. Les había enseñado acerca del servicio humilde que debían de prestarse unos a otros a través de Él mostrarles, darles el ejemplo de humildad cuando les lavó los pies a los discípulos. Eso no lo tenemos aquí en Marcos, pero sí lo tenemos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 13. Ya vimos que les había anunciado la infidelidad de todos. Lo vimos el domingo pasado. Pero también vimos cómo el Señor había prometido su pastoreo tierno y prometiendo además que los iba a restaurar. Con esa promesa de que a pesar de que todos los iban a dejar, Él, luego que resucitaría, iría a Galilea y allí se encontraría con ellos una vez más. Pero Jesús debe de seguir enseñando a los suyos, cumpliendo su misión, y esto lo hace a través de dar el ejemplo. Y en esta ocasión el ejemplo que él da es a través de la oración. Nosotros lo vemos que en un momento en que él sufre las penas de esa muerte dolorosa, angustiante que se avecina sobre él, porque ya se acercaba la hora donde él le enfrentaría, cargaría sobre sus hombros la culpa de los pecados de sus elegidos. Él sabía que esa hora venía, pero a pesar de ello, a pesar de ese momento de agonía de Jesús en el Getsemaní, nosotros vemos que hubo, y esto es lo primero que aprendemos en esta mañana, tiempo para orar. Tiempo para orar. Los 12 conocían muy bien el lugar específico de la montaña en la cual el Señor en varias ocasiones los había llevado a descansar y a orar, incluso Judas. Y luego de la celebración de la Pascua y la institución de la Cena del Señor y de haber impartido sus enseñanzas, Jesús va con ellos a esta parte del monte para descansar un poco, pero velando en oración. Hay momentos para descansar, pero se puede descansar y velar en oración, para estar a solas con Dios. Y eso no fue extraño para los discípulos, porque el Señor mismo solía orar constantemente estando a solas con el Padre Celestial. No sé si usted se acuerda, pero nosotros vimos eso en Marcos 1:35, que nos dice de la siguiente forma, se lo cito: levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Es decir, que esa era la costumbre de Jesús. No fue algo que él utilizó como un botón de pánico, un mecanismo de escape, cuando ya se enfrentaba a la realidad de su muerte, sino que era una costumbre.
Eso nos desafía a nosotros también a tener por costumbre orar cuando todas las cosas están funcionando bien. Cuando las cosas están a pedir de boca, debemos de orar, porque es más fácil, o la situación nos lleva a querer orar con mayor insistencia cuando estamos afrontando problemas en nuestra vida. Y no debería de ser así. Jesús tenía por costumbre orar, siendo el mismo Hijo de Dios, siendo Él uno con Dios, en su calidad del Hijo del Hombre, el Mesías prometido para salvar a su pueblo, identificándose a Jesús con su pueblo, siendo hombre. Jesús necesitaba tiempo a solas con su Padre Celestial, mostrando entonces de esa forma esa dependencia, esa confianza en la buena voluntad de Dios. ¿Qué nos queda a nosotros entonces? ¿No necesitaremos nosotros también esos tiempos a solas con Dios? Por muy agitada que vivamos la vida, ¿no necesitaremos estar a solas con Dios también? Dedicar tiempo a la oración. Nosotros vemos a Jesús iniciando su ministerio orando. Vemos a Jesús escogiendo a los 12 orando. Vemos a Jesús bebiendo la copa que el Padre le había dado orando. Jesús necesitaba ser fortalecido por el Señor, y esto a través de la oración. Y los discípulos más adelante aprenderían el temor reverente de Jesús por el Padre, traducido en confianza y sujeción a la voluntad de Dios. Verían cómo Jesús también fue escuchado por el Padre, porque Jesús siempre pedía la voluntad de Dios, y esta petición el Señor siempre le concedió, como nos dice Hebreos 5:7, que le cito el pasaje bíblico. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El Padre escuchó la oración de Jesús. Esa oración que Él eleva al Padre en esta ocasión. Entonces, mis hermanos, nosotros necesitamos llevar todas nuestras angustias a Dios, de igual forma como Jesús también lo hacía. En varias ocasiones hemos visto a Jesús llevando sus acciones de gracias a Dios, su alabanza al Padre, sus peticiones al Padre. De hecho, nosotros también podemos ver que en la cena, hacía poco, ellos habían celebrado, ellos tuvieron un espacio solemne para elevar una agradecida adoración a Dios, orando y entonando un himno, como nosotros vimos en los versos acá, verso 26, de este capítulo 14 de Marcos. Pero ante la víspera de su muerte, ante la víspera de los horrores, de la pena que llevaría en nuestro lugar, nos dice Marcos 14, 33 al 34, que Él tomó a 3 de los apóstoles y que comenzó a entristecerse, comenzó a angustiarse, y les pide que velen con Él, que estén despiertos, que estén atentos y por supuesto que oren mientras Él también está haciendo lo mismo. Perturbado y angustiado hasta el extremo, como nunca antes había estado Jesús, el Señor le pide a sus amigos que le apoyen en oración, pero Él mismo va y ora. Mis hermanos, es bueno pedir la oración, pero es bueno también orar. No solamente pida la oración y olvídese de orar, no, pida la oración y ore. Y eso es lo que Jesús hace, es el ejemplo que Jesús nos muestra. Vengan conmigo y oren, y Él se va a orar. Todos nosotros hemos experimentado o vamos a experimentar momentos de gran tristeza, de gran angustia, pero nunca vamos a experimentar esos momentos de gran tristeza y gran angustia como lo experimentó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque se aproximaba sobre Él la condenación que merecíamos nosotros.
venía sobre él el castigo para que nosotros tuviéramos paz para con Dios. Venía sobre él la carga de todos y cada uno de nuestros pecados. Venía sobre él todo el desagrado, toda la ira del Padre que merecíamos usted y yo. Eso sería cargado sobre Cristo. Por eso sentía esa gran carga en ese momento de gran angustia. ¿Le parece a usted suficiente para estar angustiado? ¿Para que Jesús estuviera angustiado? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! El Santo, el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, en momentos más adelante sería hecho pecado por nosotros. Nosotros que somos un pueblo infiel y pecador. Como nos enseña 2 Corintios 5:21. Le cito: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Para que usted y yo no sufriéramos esa angustia y muerte, él la llevó y oró por ello a Dios el Padre. Para perseverar en hacer la voluntad de Dios. Cuando el Señor Jesús inició públicamente su ministerio, nos dice la palabra que él fue consagrado por el mismo Padre Celestial y fue ungido por el Espíritu Santo. Eso lo vimos en Marcos 1, 9 al 11. Pero inmediatamente después de eso, nos dice Marcos 1, que Jesús fue llevado ¿a dónde? A descansar. ¿A dónde fue llevado Jesús después que fue bautizado? Al desierto. ¿Y fue llevado al desierto para qué? Para ser tentado por el diablo, quien trató de sembrar en Jesús la duda respecto a si realmente él era hijo de Dios. Su confianza y servicio, si realmente era hijo de Dios y si realmente estaba al servicio exclusivo de Dios. Buscando Satanás de esa forma apartarle del propósito para lo cual Dios lo había enviado. Pero nosotros vimos también a nuestro Rey vencedor derrotando al maligno, venciendo la tentación con la palabra de Dios. Por eso es tan importante la palabra. Y luego entonces nosotros lo vemos en conflicto con los líderes religiosos desde un principio, quienes tratan de impedir que se cumpliera el propósito divino. Pero también nosotros vemos al mismo Pedro. Cuando Jesús está anunciando que ha de pasar por todo esto, Pedro, tratando quizás de buena gana, de buena forma, de manera quizás inocente, pero hablando mucho y escuchando poco, Pedro trata de impedir que se cumpliera el propósito divino a través de esa sugerencia que le hace Pedro a Jesús. Y le dice: ojalá esto nunca te ocurra, que nunca te ocurra esto. Que nunca le ocurriera a Jesús los padecimientos y muerte que él había anunciado. Pero también vemos cuando él entra a Jerusalén, esa iniciativa del pueblo tratando de hacerlo rey. Y que cuando están gritando Hosanna en las alturas al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Una tentación. Y Jesús nos dice la palabra que en vez de prestar oído a esto, pues se aparta para no caer en la tentación. ¿Y piensan ustedes que Satanás no aprovecharía este tiempo donde Jesús está orando allí en Getsemaní para retomar sus ataques contra el Santo Hijo de Dios y buscar la manera de apartarle del propósito de Dios de salvar a los suyos? ¿Usted cree que Satanás no estaría allí también? Pero en medio de todo esto y todas estas tentaciones que ha visto durante su ministerio terrenal, vemos que es tiempo de Jesús de orar. Y de esa forma perseverar en hacer la voluntad de Dios. De esa forma lo vemos, mis hermanos. Y unido a lo anterior, nuestro segundo punto en esta mañana nos permite ver que la agonía de Jesús en Getsemaní nos habla de
su sumisión a la voluntad divina en oración. Esa fue una constante en toda la vida de Jesús. Y en su mayor angustia y en su mayor perturbación no fue la excepción. Si Jesús vivía vida de oración, si constantemente cuando todo estaba relativamente en calma, Él tenía tiempo para ir de mañana, de madrugada, a oscura, a orar, ahora con mucho más razón. Cristo se entregó a la voluntad de Dios activa y voluntariamente. No lo hizo porque le tocó, porque no había de otra, sino porque voluntariamente Él se entregó a hacer lo que era agradable al Padre Celestial. A diferencia nuestra, que nosotros obedecemos a medias, que nosotros obedecemos a regañadientes o por las malas, como también a veces tratamos de hacer obedecer a nuestros hijos. Cristo, a diferencia de nosotros, se sometió a la voluntad del Padre con gozo, con total disposición, con prontitud, y lo hizo de buena voluntad. El verso 36 nos resume la oración del Señor. Usted lo tiene ahí, si no ha cerrado su Biblia, léalo de nuevo. ¿Cómo decía? Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Nos dice que Jesús, cayendo en tierra, el Señor Jesús oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Jesús no exigió, Jesús no reclamó sus derechos, Jesús no reclamó su reconocimiento como hijo de Dios, sino que se postró ante su Padre y oró. ¡Qué falta de respeto vemos en nuestros tiempos de personas que quieren estar reclamándole a Dios! Y sea cuidadoso usted también de caer en ese pecado. Por eso yo no me canso de decir que yo no recomiendo que usted vea esos programas de televisión, ni de la radio. Sea cuidadoso con esas personas que están reclamándole a Dios, declarando, si ni siquiera Jesús lo hizo. Aquí nosotros vemos a Jesús con profunda confianza y reverencia. El verso 36 nos describe esa profunda confianza y reverencia de Jesús ante su Padre Celestial. Y aunque los discípulos no alcanzaron a escuchar toda la oración, porque ellos no se mantuvieron despiertos como vemos, despiertos por al menos una hora, pero por lo menos pudieron describir que esta fue la forma en que Jesús oró. Jesús se dirige al Padre en un término muy familiar, como un hijo llama a su padre, papito, un término arameo que los lectores de Marcos deben de entender como padre. Jesús no se dirige a Dios como si estuviera lejano, como si fuese extraño, que es la forma en que Él también nos enseñó a orar a nosotros. Padre nuestro, nuestro Padre. Acercarnos confiadamente al trono de la gracia, no porque lo merezcamos, sino por los méritos de Cristo. Jesús no solo se acercó a su Padre con profunda confianza, sino también con profunda reverencia. Porque usted puede acercarse a Dios con confianza, pero también sin dejar de lado la reverencia. Como decía él, para ti, usted lo puede leer, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. No dudó en momento alguno del poder de Dios. Él pidió ser librado de experimentar la separación de Dios al ser hecho pecado y llevar toda su ira, pero que no se hiciera como Él pedía, sino como Dios quería. Jesús ya había dicho que experimentaría la muerte a causa de los pecados de los suyos.
Jesús ya había dicho que Él sería el sacrificio por los pecados de su pueblo, tal como Él lo había señalado en la cena, minutos, horas antes. ¿Por qué entonces habría de negarse a ello en ese momento? Él no se estaba negando. Simplemente Él ruega que si fuese posible, si hubiese otra forma de no pasar por tan terrible juicio, que así ocurriera. Pero si esa era la manera de Dios, que pasara por el juicio, pues que así sea. Que así sea. Y así entonces nosotros podemos ver a Jesús manifestando de esa manera su completa sumisión a la voluntad de Dios. Y eso lo hizo con perseverancia. Porque nos dice la palabra que en 3 oportunidades oró de esa forma. De esa forma oró. Y por el pasaje paralelo de Lucas 22:43, nosotros sabemos que Dios mandó un ángel para fortalecerle en su angustia. Y por las palabras y actitudes de Jesús en los versos 41 y 42 de aquí de Marcos 14, nosotros vemos el resultado de la oración. ¿Cuál fue el resultado de la oración? Que Jesús fue escuchado y fue fortalecido para hacer la voluntad de Dios, a la cual Él se había sometido voluntariamente. Esa fue la respuesta que Él obtuvo. Fue fortalecido. Mostrándonos entonces, mis hermanos, que si bien Dios es soberano y ha determinado todas las cosas, es necesario que usted y yo nos sometamos a la voluntad de Dios, valga la redundancia, voluntariamente, para ser capacitados por Él mismo para hacer, vuelvo y repito, su voluntad. Dios lo sabe todo, pero debemos de orar y someternos a su voluntad. Dios ha determinado todo, pero exige que nosotros nos sometamos voluntariamente a su voluntad. Una pregunta para nosotros en este día: ¿cómo es su sumisión a la voluntad de Dios? ¿Es voluntaria o es a la mala? Sincerícese con Dios, no conmigo. ¿Cómo usted se somete a la voluntad de Dios? Señor, ¿por qué tú me dejas esto, Señor? Estoy cansado. Eso es someterse a la voluntad de Dios a la mala. ¿Usa usted los medios de gracia que Dios le ha dado para fortalecer su fe? ¿Cuáles son esos medios de gracia? La oración, la palabra, el congregarse, para así usted someterse a su voluntad, a la voluntad de Dios. ¿Ora usted en secreto a Dios o solamente cuando viene al culto público o cuando lo hace con otras personas? Sincerícese con Dios. Pídele la ayuda a Dios. Mis hermanos, aunque las tristezas suyas y angustias no son comparables con la del Señor Jesús, que fue sin pecado y que sufrió en nuestro lugar, y nuestras angustias muchas veces son por causa de nuestro pecado, de nuestro propio pecado, y el pecado de los demás contra nosotros, ¿qué actitud tomamos ante ellas? Ante las tristezas, ante las angustias. ¿Experimentamos frustración, desánimo, rabia, incredulidad? ¿O acudimos a nuestro Padre Celestial en oración, con profunda confianza y reverencia, y perseveramos en ello para someternos a su perfecta voluntad? La agonía de Jesús en Getsemaní nos muestra que Jesús se sometió a la voluntad de Dios en oración
para que ahora usted y yo podamos acercarnos a nuestro Padre Celestial y por los méritos de Cristo ser fortalecidos para someternos también a su voluntad en oración. Aprenda eso. La tercera reflexión acerca de la agonía de Jesús en Getsemaní es que Jesús sufrió solo, completamente solo. En el ministerio público de Jesús siempre estuvieron los 12. En sus pruebas estuvieron ellos, pero en su profunda angustia que solamente él podía llevar, Jesús sufrió solo. Ni los 3 ni los 11 le acompañaron. Los 11 se quedaron un poco más lejos, aprovecharon para descansar, pero es obvio que se esperaba que ellos velaron. Jesús trajo 3 acá y los otros se quedaron allá, pero Jesús estaba esperando que ellos velaran también en oración, que estuvieran atentos, que lógicamente oraran, ayudaran a Jesús con la oración. Pero ni los 3 que fueron llamados a estar cerca con él, esas 3 personas que habían conocido de cerca su profunda angustia, su gran tristeza, su gran perturbación por la hora que había llegado, esos 3 que estuvieron en momentos especiales, que también habían estado en la transfiguración, que también habían estado en la resurrección de la hija de Jairo, esos 3 fueron llamados para ser testigos competentes de la angustia, de los sufrimientos también que Jesús estaba sufriendo, valga la redundancia, en ese momento. De esos 3 había uno que había prometido no ofenderse. Había uno que había prometido no escandalizarse de Jesús. Eso lo vimos la semana pasada. Pero Pedro se durmió y no acompañó al menos 1 hora al Señor Jesús en oración. Y el Señor amorosamente le da una concesión advirtiendo que su humanidad es débil. La de ellos, la de los apóstoles, claro está, aunque su espíritu estuviera dispuesto. Pero la única forma de contrarrestar esa debilidad es siendo fortalecido por el Señor en oración. Como nos dice Marcos 14:38, usted lo tiene allí, ¿no ha cerrado su Biblia? Pero ni Pedro ni los demás fueron capaces de permanecer velando con su Señor. Y nos dice la palabra que ellos no sabían qué responder. Verso 40, no sabían qué responder. Jesús sufrió solo, ni los 3 ni los 11 les acompañaron. Pero usted sabe qué cosa, a pesar de ello, obtuvo la victoria, Jesús. Mis hermanos, qué bueno es contar con amigos que nos ayuden a orar. Qué bueno es contar con amigos que intercedan por nosotros mientras nosotros también clamamos a nuestro Dios. Eso es necesario, pero a Cristo lo dejaron solo y sufrió los terrores de la muerte y la ira de Dios, pero Él venció en oración. Y aunque animó a los 3 a velar y orar, cuando los halló durmiendo por primera vez, no hubo mayor reproche, sino que Jesús persistió en su oración hasta que fue fortalecido por el Señor para someterse a la divina voluntad, a los padecimientos de su pueblo, para traer descanso a los suyos, como afirmó cuando vino por tercera vez a los suyos, en la primera parte del verso 41 que usted tiene allí. La oración de Jesús no torció el brazo de Dios,
sino que vio cumplida su perfecta voluntad. Allí está la victoria. Nosotros no vamos a torcer el brazo de Dios en oración. Nosotros vamos a someternos a su voluntad para ser fortalecidos y animados en conocer y comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta, como nos enseña Romanos 12, 1 y 2. A pesar de la angustia, a pesar de la tristeza del Señor Jesús, no se apartó de la voluntad de Dios. No se apartó de cumplir el propósito de Dios señalado para él, sino que persistió en su sometimiento y confianza en Dios y obtuvo la victoria. Y con fuerzas y ánimo voluntario, él viene a los suyos y los despierta y se enfrenta a quien le entrega, tal como nos señala el verso 42. Jesús sufrió solo, pero tuvo la victoria. ¿Usted sabe para qué? Para que ahora usted sepa que usted no está solo, que usted no está sola. Hermano, aprendamos algo. Somos incapaces de perseverar en oración. Usted no puede mantenerse firme por su mera disposición, ni será de ayuda y sostén a otro por lo fuerte que usted sea. Usted necesita ser fortalecido por Dios. Usted se aparta una y otra vez de la voluntad de Dios. Al venir la prueba, usted se aleja de Él. Porque la tristeza lo ha invadido, porque le han maltratado, porque han pecado contra usted, porque no le han amado, porque le han defraudado, porque las cosas no han salido como usted quería. Esa es la actitud inmadura que muchas veces nosotros tomamos. Usted es infiel, pero Cristo fue fiel hasta la muerte. Cristo se mantuvo fiel a Dios y al pueblo que Él vino a salvar. Si usted cree esto, puede creer también que Cristo sufrió solo para que ahora usted sepa que usted no está solo, que Él está con usted en sus aflicciones, en sus angustias, que si bien esas aflicciones, esas angustias pueden ser duras, nunca serán como las de Cristo. Pero Él venció para que usted sepa que en Él usted encuentra socorro, para que usted sepa que en Él usted encuentra esperanza verdadera. No porque quite su aflicción, no estamos hablando de eso, no porque Él se va a llevar la aflicción mágicamente, sino porque Él enseña a usted a conocer y comprobar su buena voluntad. Y eso le sosiega, y eso le dirige por su palabra, y le da el medio para apropiarse de ello, de esas promesas. Y ese medio es la oración. Y aunque haya momentos que parezcan que nadie está con usted, al acercarse usted en oración a Dios, usted va a saber que no está solo, que Él está con usted. Pero hay que venir en oración, hay que perseverar en oración, hay que mantenerse en oración. Mis hermanos, la angustia de Jesús en Getsemaní no tiene comparación, es única, pues forma parte de los sufrimientos de Cristo por su pueblo, para llevar el castigo que nosotros merecíamos, para darnos paz. Pero su angustia, la de Cristo Jesús, nos enseña que en la tristeza y el dolor, en medio de la tristeza y el dolor, también es tiempo para orar en secreto al Padre Celestial, para llevar nuestras angustias sobre Él, que tiene cuidado de nosotros. Es tiempo, entonces, de someternos a su perfecta voluntad con confianza,
con reverencia, con perseverancia. Ahora, mis hermanos, nosotros no estamos solos. Jesús, que sí sufrió solo, ha prometido estar con nosotros y ha sufrido solo para librarnos del castigo, del pecado y del castigo eterno, del pecado que Él llevó en la cruz del Calvario. ¡Qué angustia! ¡Qué tristeza hay en su vida! ¿Cuáles son? Tráigala a Cristo. Él ya la llevó en la cruz. ¿Cómo va a reaccionar usted en un momento de prueba y de dolor? Él le ha dado a usted la gracia de venir a su Padre en oración. Eso no es una muletilla, no es algo sin valor. Nosotros vimos en Hebreos cómo Jesús fue escuchado, veló y venció en oración. Él está con nosotros. Ahora, vayamos entonces por sus méritos, los méritos de Cristo, a nuestro Padre en oración. Acudamos a Él, acudamos a Él, pidámosle su gracia, porque no estamos solos. Estemos de pie y oremos al Señor.